Era una noche fría de enero de 1744, cuando una joven princesa alemana, de apenas 15 años, cruzó la frontera de Rusia, sin saber que estaba a punto de protagonizar una de las historias más extraordinarias de amor, traición y poder de la historia mundial. Su nombre era Sofía Augusta Federica de Anhalt-Zerbst, pero el mundo la conocería como Catalina la Grande. En aquel momento, tiritando de frío en su carruaje, no era más que una pieza en el tablero político europeo, una niña sin fortuna significativa, enviada a un país extranjero para casarse con un hombre al que nunca había visto. Pero dentro de aquel pequeño cuerpo frágil latía el corazón de una conquistadora. La Rusia del siglo XVIII era un imperio en transformación brutal. Desde que Pedro el Grande había obligado al país a mirar hacia Occidente, la corte rusa vivía una contradicción permanente. Intentaba imitar la sofisticación francesa mientras mantenía estructuras medievales de poder absoluto. La emperatriz Isabel Petrovna, hija de Pedro el Grande, gobernaba con mano de hierro envuelta en guantes de seda francesa. Ella necesitaba una esposa para su sobrino y heredero, el gran duque Pedro Fyodorovich, y Sofía era la candidata elegida, no por sus cualidades extraordinarias, sino simplemente porque era de una familia menor que no representaría una amenaza política. Un error de cálculo que costaría caro. Si te fascinan las historias de mujeres que desafiaron su destino y conquistaron lo imposible, estás en el lugar adecuado. Pulsa la campanita de las notificaciones ahora, porque esta historia te sorprenderá en cada momento. Y créeme, lo que crees saber sobre Catalina la Grande es solo la punta del iceberg. Cuando Sofía llegó a Moscú y finalmente conoció a su futuro marido, lo que vio debió helarle la sangre más que el invierno ruso. Pedro Fyodorovich era un joven de 17 años, enclenque, con ojos saltones y un comportamiento que oscilaba entre lo infantil y lo perturbador. No mostró el menor interés por la joven novia. Su pasión era jugar con soldaditos de plomo, tocar mal el violín y sobre todo idolatrar todo lo prusiano. En un imperio que había luchado contra Prusia durante generaciones, el heredero del trono ruso adoraba al enemigo. Sofía se dio cuenta inmediatamente de que estaba en una trampa, pero en lugar de desesperación, sintió algo diferente: oportunidad. La joven princesa tomó una decisión que cambiaría su vida y la historia de Rusia. En lugar de permanecer como la extranjera alemana, decidió convertirse en más rusa que los propios rusos. Estudió la lengua con obsesión, levantándose en mitad de la noche para memorizar vocabulario, incluso cuando eso le costaba terribles resfriados en el brutal invierno. Se convirtió a la Iglesia Ortodoxa rusa con una devoción que impresionó hasta a los sacerdotes más escépticos y adoptó su nuevo nombre, Ekaterina Alexeyevna, o Catalina. Mientras Pedro despreciaba todo lo ruso, Catalina abrazaba la cultura, las costumbres y principalmente las personas que realmente importaban. Estaba plantando semillas que tardarían años en germinar, pero que producirían una cosecha de poder absoluto. El matrimonio de Catalina y Pedro se celebró con toda la pompa que el imperio ruso podía ofrecer en agosto de 1745. 10 días de festividades, ríos de champán francés, bailes que duraban hasta el amanecer, fuegos artificiales que iluminaban el cielo de San Petersburgo. Para los observadores externos, parecía el inicio de un cuento de hadas imperial. Pero para la joven novia de 16 años, aquellos días representaron el comienzo de una pesadilla que duraría 17 años. En la noche de bodas, Pedro llegó completamente ebrio al dormitorio nupcial, vomitó y se desmayó antes siquiera de tocar a su esposa. No fue un accidente o nerviosismo juvenil, fue un patrón que se repetiría noche tras noche, año tras año. Lo que ocurrió en aquel matrimonio es uno de los secretos más debatidos de la historia rusa. Durante 9 años, 9 largos años, el matrimonio no se consumó. Pedro simplemente no tenía interés en Catalina como mujer. Algunos historiadores sugieren que sufría de fimosis, una condición médica dolorosa que hacía imposibles las relaciones sexuales. Otros apuntan a su posible impotencia psicológica, pero la verdad más probable es aún más perturbadora. Pedro era simplemente un hombre niño que prefería sus juguetes, sus soldaditos y sus amantes ocasionales a cumplir con su deber dinástico. Mientras tanto, Catalina languidecía.
una joven en el apogeo de su vitalidad, aprisionada en un matrimonio que era matrimonio solo de nombre. Antes de continuar con esta historia increíble, si es la primera vez que llegas a este canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y si ya formas parte de esta comunidad de amantes de la historia, dale like al video ahora mismo. Esto ayuda muchísimo al algoritmo de YouTube y permite que más personas conozcan estas historias fascinantes. Por cierto, déjame en los comentarios de qué país me estás viendo. Me encanta saber desde dónde llegan a estas investigaciones. La presión sobre Catalina era insoportable. La emperatriz Isabel exigía un heredero con creciente impaciencia y hostilidad. La función primordial de Catalina era producir la siguiente generación de la dinastía Románov, y estaba fallando públicamente. Los chismes de la corte eran crueles. Decían que era estéril, que era fría, que tenía algún defecto secreto. La humillación era constante y deliberada. Isabel llegó a interrogarla sobre los detalles más íntimos de su vida conyugal, buscando entender por qué no había embarazo. Catalina no podía revelar la verdad completa sin destruir la reputación del heredero del trono, lo que sería traición. Estaba atrapada en un círculo vicioso de vergüenza y silencio. Fue en ese contexto de desesperación cuando Catalina comenzó a buscar consuelo en otros lugares. La corte rusa era un nido de intrigas, pasiones y alianzas secretas. Había hombres poderosos, encantadores y, sobre todo, interesados en aquella joven gran duquesa inteligente y cada vez más bella que estaba siendo tan cruelmente descuidada. Su primer amor verdadero fue Sergei Saltykov, un cortesano guapo y experimentado, 12 años mayor que ella. Era todo lo que Pedro no era: atento, seductor, interesado. Cuando Saltykov comenzó a cortejarla con poesía y miradas cargadas de promesas, Catalina estaba hambrienta de cualquier forma de afecto. No fue solo deseo físico, fue la necesidad humana básica de ser vista, valorada, deseada. El romance entre Catalina y Saltykov se llevó a cabo con extremo cuidado, pero también con la complicidad silenciosa de personas poderosas. La propia emperatriz Isabel, desesperada por un heredero, pudo haber cerrado los ojos o incluso alentado discretamente la relación. En 1754, 9 años después del matrimonio, Catalina finalmente quedó embarazada. El nacimiento de Pablo Petrovich se celebró como un milagro divino, la salvación de la dinastía. Pedro fue declarado el padre, aunque todos en la corte sabían la verdad. El niño fue inmediatamente arrancado de los brazos de Catalina por la emperatriz Isabel, que asumió su crianza por completo. Catalina había cumplido su función, pero en lugar de gratitud, recibió solo más aislamiento. Había dado a Rusia un heredero, pero ahora era más peligrosa que nunca. Una mujer que había demostrado ser capaz de romper reglas podría romper mucho más. Tras el nacimiento de Pablo, algo fundamental cambió en Catalina. Había cruzado una línea invisible y descubierto que el mundo no había terminado. Al contrario, se había vuelto más poderosa. Ahora madre del heredero del trono, su posición estaba más segura, incluso aunque la emperatriz Isabel controlara completamente al niño. Catalina se dio cuenta de una verdad que cambiaría su vida. En un mundo hecho por y para hombres, una mujer inteligente podía usar las propias armas de ellos contra ellos. Sus relaciones no eran solo sobre pasión o consuelo emocional, eran sobre construir una red de poder, lealtad e influencia que un día podría salvarla o incluso colocarla en el trono. Su segundo gran amor fue Stanislao Poniatowski, un noble polaco de belleza casi femenina e inteligencia afilada. Llegó a la corte rusa como parte de una delegación diplomática y quedó completamente hechizado por Catalina, que ahora tenía 26 años y había florecido en una mujer de belleza magnética y presencia dominante. El romance fue intenso, intelectual y peligroso. Poniatowski no era solo un amante, era un confidente con quien Catalina podía discutir filosofía, política y sus ambiciones secretas. Leían a Voltaire juntos, debatían las ideas de la Ilustración y soñaban con un mundo diferente. Amigos, estamos en el corazón de esta historia extraordinaria. Si has llegado hasta aquí, significa que esta narrativa te está atrapando. Comparte este vídeo con tus amigos que aman la historia. Envíalo por WhatsApp, compártelo en tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito,
Este es el momento perfecto. Aquí traigo las historias más fascinantes de reinas, emperatrices y mujeres que cambiaron el mundo. En 1757, Catalina dio a luz a una hija, Ana, que casi con seguridad era de Poniatowski. De nuevo, la niña fue oficialmente registrada como hija de Pedro y rápidamente apartada de los cuidados de Catalina. Pero la relación con Poniatowski se volvió demasiado peligrosa. Los chismes eran imposibles de contener y la emperatriz Isabel, aunque pragmática, no podía permitir un escándalo tan abierto. Poniatowski fue discretamente alejado de la corte y enviado de vuelta a Polonia. Catalina quedó devastada, pero también estaba aprendiendo una lección crucial. El amor era un lujo que no podía permitirse por completo. Lo que necesitaba eran aliados, no solo amantes, hombres que no solo la desearan, sino que estuvieran dispuestos a arriesgarlo todo por ella. Hombres con poder real, conexiones militares y, sobre todo, ambición que coincidiera con la suya. Fue entonces cuando Grigori Orlov entró en su vida como una tormenta. Orlov era un oficial de la Guardia Imperial, un gigante de casi 2 metros de altura, con una fuerza física legendaria y una reputación de valentía en batalla que rozaba la locura. Era el opuesto completo de Poniatowski, donde el polaco era refinado e intelectual. Orlov era bruto y visceral, pero tenía algo que Catalina necesitaba desesperadamente. Tenía 4 hermanos, todos oficiales en la Guardia, y juntos, los hermanos Orlov controlaban la lealtad de miles de soldados. Cuando Grigori Orlov miró a Catalina por primera vez en un baile en 1760, no vio solo a una mujer bella, vio a una emperatriz en potencia y decidió que la colocaría en el trono. El romance entre Catalina y Grigori Orlov fue diferente de todos los anteriores. Era salvaje, apasionado y explícitamente político. No se escondían tanto como deberían, y eso era deliberado. Catalina estaba enviando un mensaje a toda la corte. Ya no era la joven princesa asustada. Era una mujer con poder, conexiones y, lo más importante, con un ejército de amantes leales listos para luchar por ella. En 1762 quedó embarazada de nuevo de Orlov. Esta vez, la situación era mucho más complicada, porque la emperatriz Isabel había muerto en diciembre de 1761, y Pedro, el marido despreciado, finalmente se había convertido en emperador Pedro III. Catalina estaba embarazada de su amante, mientras su marido llevaba la corona imperial. Era una bomba de relojería esperando explotar, y todos lo sabían. Pedro III asumió el trono ruso en enero de 1762 con toda la pompa que el cargo exigía, pero desde el primer día quedó claro que Rusia había coronado no a un emperador, sino a un desastre andante. Las primeras decisiones de Pedro fueron tan incomprensibles que muchos en la corte pensaron que estaba deliberadamente intentando destruir el imperio. Su primera acción fue terminar inmediatamente la guerra contra Prusia, devolviendo todos los territorios que Rusia había conquistado con la sangre de miles de soldados. No pidió nada a cambio, simplemente lo devolvió todo porque admiraba a Federico II de Prusia y quería su amistad. Los generales rusos quedaron atónitos, los soldados quedaron furiosos. Rusia había ganado la guerra y el nuevo emperador estaba entregando la victoria como regalo, pero Pedro estaba solo empezando su autodestrucción. Despreciaba todo lo ruso con una intensidad que rozaba la locura. Obligó a la Guardia Imperial, el orgullo militar de Rusia, a usar uniformes prusianos. Introdujo reglamentos militares prusianos que los soldados rusos consideraban humillantes. Hablaba alemán en la corte y ridiculizaba abiertamente a la Iglesia Ortodoxa rusa, llegando a hacer chistes durante los servicios religiosos. En un país profundamente religioso, donde el zar era visto como ungido por Dios, este comportamiento era suicidio político. Pedro no estaba solo siendo impopular, estaba sistemáticamente alienando a todas las instituciones que sostenían el trono, el ejército, la iglesia y la nobleza. Su relación con Catalina deterioró de negligencia a hostilidad abierta. Pedro instaló a su amante, Isabel Vorontsova, abiertamente en la corte, sentándola a su lado en cenas oficiales mientras Catalina era obligada a presenciar la humillación pública. Vorontsova era considerada fea y vulgar por la mayoría de los cortesanos, lo que hacía el insulto aún más profundo.
Pedro hablaba abiertamente de divorciarse de Catalina, enviarla a un convento y casarse con Vorontsova. Más peligroso aún, amenazaba con desheredarla por completo y declarar ilegítimo a su hijo Pablo. Para Catalina, esto no era solo humillación personal, era una amenaza de muerte. Las mujeres que se volvían inconvenientes para los emperadores rusos tendían a desaparecer en conventos remotos o peor, en accidentes convenientes. La gota que colmó el vaso vino en una cena oficial en junio de 1762. Pedro, ebrio como siempre, se levantó y públicamente insultó a Catalina delante de toda la corte extranjera y rusa, llamándola idiota. El silencio que siguió fue ensordecedor. Catalina permaneció sentada, con el rostro pálido pero compuesto, mientras lágrimas silenciosas descendían por sus mejillas. Pero dentro de ella, algo se había roto definitivamente. Ya no era una cuestión de si actuaría contra Pedro, sino de cuándo. Aquella noche, tras la cena, se reunió secretamente con Grigori Orlov. No necesitaron muchas palabras. Ambos sabían que había llegado la hora. Era ahora o nunca. O tomaba el trono, o sería destruida. Los hermanos Orlov comenzaron a trabajar inmediatamente. Grigori, Alexei, Fyodor, Vladimir e Iván Orlov eran todos oficiales con conexiones profundas en la Guardia Imperial, especialmente en los regimientos Ismailovsky y Semyonovsky, las unidades de élite que protegían San Petersburgo. Comenzaron a sondear discretamente la lealtad de los oficiales, usando una combinación de apelaciones al patriotismo ruso, promesas de recompensas futuras y, francamente, la popularidad personal de Catalina. La gran duquesa había pasado 18 años cultivando relaciones, recordando nombres, interesándose por las familias de los oficiales, siendo generosa cuando tenía recursos y comprensiva cuando no los tenía. Ahora, esa red de lealtad personal estaba a punto de ser probada de forma definitiva. Y para sorpresa incluso de los Orlov, la respuesta fue abrumadoramente positiva. Los soldados no solo estaban dispuestos a apoyar a Catalina, estaban ansiosos por ello. Pedro III había sido emperador durante solo 6 meses, pero ya era universalmente odiado. Mientras Pedro III jugaba a ser soldado en su palacio de verano en Oranienbaum, completamente ajeno al peligro, Catalina y los hermanos Orlov trabajaban día y noche organizando lo que sería uno de los golpes de Estado más audaces de la historia. La conspiración tenía que ser perfecta porque no habría segunda oportunidad. Si fallaban, todos serían ejecutados por traición y Catalina probablemente sería enviada a un convento remoto en Siberia, donde pasaría el resto de sus días en aislamiento helado. Si esta historia te está sorprendiendo tanto como a mí cuando la descubrí, dale like al vídeo. No cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir trayendo más contenido como este. Y coméntame abajo, ¿qué piensas de Catalina hasta ahora? ¿Víctima que se defendió o estratega brillante desde el inicio? Me encantaría saber tu opinión. Pero si tenían éxito, Catalina no sería solo emperatriz regente hasta que su hijo alcanzara la mayoría de edad. Sería emperatriz por derecho propio, algo sin precedentes en la historia rusa desde el reinado de Isabel. El plan era arriesgado porque dependía de un timing perfecto y un secreto absoluto. Necesitaban el apoyo no solo de algunos oficiales, sino de regimientos enteros. Necesitaban que la Iglesia Ortodoxa legitimara la toma de poder. Necesitaban que la nobleza de San Petersburgo aceptara el cambio sin resistencia. Y, sobre todo, necesitaban actuar antes de que Pedro sospechara algo y usara su poder aún considerable como emperador para aplastar la conspiración. Catalina pasó noches sin dormir, embarazada de 8 meses del hijo de Orlov, planeando cada detalle. Estudió todos los golpes de Estado anteriores en la historia rusa, aprendiendo de sus éxitos y fracasos. El círculo de conspiradores creció cuidadosamente. Además de los hermanos Orlov, estaba Nikita Panin, el tutor de Pablo y uno de los hombres más influyentes de la corte, que veía en Catalina a una gobernante muy superior a Pedro. Estaba Kirill Razumovsky, el hetman de los cosacos, que controlaba fuerzas militares significativas. Estaba la princesa Dashkova, una joven noble, brillante y apasionadamente leal a Catalina, que usó sus salones sociales para sondear opiniones y reclutar apoyo entre la aristocracia. Y había docenas de oficiales menores, cada uno reclutado cuidadosamente, cada uno probado en su lealtad,
cada uno entendiendo que estaban apostando sus vidas al éxito de la conspiración. La comunicación se hacía a través de códigos, mensajes secretos y encuentros clandestinos. Catalina no podía ser vista conspirando abiertamente, así que gran parte del trabajo pesado lo hacían los Orlov y Dashkova. Pero Catalina estaba en el centro de todo, tomando las decisiones finales, evaluando riesgos, decidiendo quién podía ser de confianza y quién representaba peligro. Demostró una frialdad estratégica que sorprendió incluso a sus aliados más cercanos. Esta ya no era la joven princesa romántica que se había enamorado de Poniatowski. Era una jugadora política de primera clase, dispuesta a hacer lo necesario para sobrevivir y vencer. El 11 de junio de 1762, Catalina dio a luz en secreto a un hijo de Grigori Orlov. El niño, Alexei Bobrinsky, fue inmediatamente llevado lejos y escondido para proteger tanto al bebé como para mantener el escándalo en secreto. Catalina apenas tuvo tiempo de recuperarse del parto antes de volver a la conspiración. El momento se acercaba. Pedro había anunciado que partiría en campaña militar contra Dinamarca, un plan loco que dejaría San Petersburgo vulnerable. Pero también significaba que estaría rodeado por su propio ejército leal. Los conspiradores se dieron cuenta de que tenían una ventana estrecha de oportunidad, actuar antes de que Pedro partiera, pero después de que ya hubiera alienado completamente a la Guardia Imperial. Era una apuesta de todo o nada, y estaba a punto de suceder. La fecha se fijó para finales de junio de 1762, pero como ocurre con todos los grandes eventos de la historia, el destino tenía sus propios planes. El 27 de junio, uno de los oficiales conspiradores, el capitán Pasek, fue arrestado bajo sospecha de actividades subversivas. No estaba claro si había hablado, si la conspiración había sido descubierta o si era solo una coincidencia terrible. Pero Grigori Orlov tomó una decisión instantánea. No podían arriesgarse a esperar. Era ahora o nunca. Envió a su hermano Alexei Orlov a toda velocidad al palacio de Peterhof, donde Catalina estaba aislada, a 40 kilómetros de San Petersburgo. El mensaje era simple y aterrorizador. Ven inmediatamente. Todo está listo. Hoy decidimos nuestro destino. Eran las 5 de la mañana del 28 de junio, cuando Alexei Orlov irrumpió en el dormitorio de Catalina. Ella estaba durmiendo, exhausta por las tensiones de las últimas semanas. La despertó bruscamente. Es hora de levantarse. Pasek ha sido arrestado. No tenemos más tiempo. Catalina, que había imaginado este momento 1000 veces, sintió una oleada de terror puro. No estaba preparada. No había plan final. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Pero entonces, mirando el rostro determinado de Alexei Orlov, tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Se levantó, se puso un simple vestido negro y dijo: «Vamos». Sin joyas, sin maquillaje, sin pompa. Solo una mujer de 33 años apostando todo en un golpe de estado. El viaje en carruaje de Peterhof a San Petersburgo normalmente duraba 2 horas, pero lo hicieron en una, azotando a los caballos hasta casi matarlos. Catalina pasó cada minuto de ese viaje en silencio, preparándose mentalmente para lo que vendría. Sabía que en las próximas horas sería emperatriz o estaría muerta. No había término medio. Cuando llegaron a las afueras de San Petersburgo, fueron directamente al cuartel del regimiento Ismailovsky. Eran las 6:30 de la mañana. Los soldados se estaban despertando para otro día de rutina. Y entonces Catalina Alexeyevna, gran duquesa de Rusia, bajó del carruaje y entró en el patio del cuartel. Lo que ocurrió a continuación es uno de los momentos más extraordinarios de la historia. Catalina, sola, sin armas, sin guardaespaldas, caminó hasta el centro del patio y simplemente esperó. Los soldados comenzaron a reunirse, confusos, curiosos. Grigori Orlov apareció a su lado y entonces gritó: «¡Soldados de Rusia! ¡Vuestra emperatriz está en peligro! El emperador Pedro planea destruir nuestra iglesia, entregar nuestra nación a los prusianos y desheredarla por completo. Ella viene a vosotros pidiendo protección. ¿La protegeréis?». Por un momento que pareció durar una eternidad, hubo silencio. Catalina permaneció inmóvil, mirando los rostros de los soldados, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Y entonces un soldado cayó de rodillas, luego otro, y
y de repente cientos de soldados estaban arrodillados gritando: «Matushka, nuestra madrecita, la protegeremos con nuestras vidas». Catalina sintió lágrimas quemando en sus ojos, pero no las dejó caer. Este no era momento para debilidad, era momento para liderazgo. Alzó la voz, sorprendentemente firme: «Soldados de Rusia, juro ante Dios que he venido no por ambición, sino para salvar nuestra santa Iglesia Ortodoxa y nuestra amada patria. ¿Me seguiréis?». El rugido de aprobación fue ensordecedor. El golpe había comenzado, y no había vuelta atrás. Las noticias del levantamiento se extendieron por San Petersburgo como el fuego en la paja seca. Del cuartel Ismailovsky, Catalina y sus soldados marcharon al cuartel Semyonovsky. Allí, la escena se repitió con aún más entusiasmo. Los soldados no solo se unieron a ella, sino que la llevaron en hombros gritando su lealtad. En cuestión de horas, Catalina tenía bajo su mando no solo 2 regimientos de élite, sino también el regimiento Preobrashensky, el más antiguo y prestigioso de todos. Miles de soldados armados ahora marchaban por las calles de San Petersburgo, no para reprimir una rebelión, sino para crear una, y en el centro de todo estaba una mujer con un simple vestido negro, sin corona, sin cetro, pero con algo mucho más poderoso: la lealtad absoluta de un ejército. La siguiente parada fue la Catedral de Kazán, el corazón espiritual de San Petersburgo. Catalina sabía que necesitaba la bendición de la Iglesia Ortodoxa para legitimar lo que estaba haciendo. Sin eso, sería solo una usurpadora, una traidora. Con eso sería la salvadora ungida por Dios. El arzobispo de Novgorod estaba esperando, claramente informado previamente por los conspiradores. Cuando Catalina entró en la catedral, la condujo al altar y ante una multitud creciente de nobles, soldados y ciudadanos comunes proclamó: «Dios ha salvado a Rusia. Catalina Alexeyevna es nuestra emperatriz legítima». Las campanas de la catedral comenzaron a repicar y pronto todas las iglesias de San Petersburgo estaban tocando sus campanas. El sonido era ensordecedor, triunfante, definitivo, pero Catalina sabía que aún no había ganado. Pedro III seguía siendo oficialmente emperador y tenía su propio ejército en Oranienbaum. Si reaccionaba rápidamente y con determinación, podría aplastar la rebelión. Todo dependía de la velocidad y de mantener la iniciativa. Catalina tomó una decisión audaz. En lugar de esperar defensivamente en San Petersburgo, marcharía con su ejército para confrontar a Pedro directamente. Mostrar debilidad ahora sería fatal. Necesitaba proyectar fuerza absoluta, confianza inquebrantable, inevitabilidad. Envió mensajeros a todos los rincones del imperio, anunciando que ella, Catalina II, era ahora emperatriz de Rusia por voluntad del pueblo, del ejército y de Dios. Mientras tanto, en el palacio de Oranienbaum, Pedro III estaba teniendo uno de los peores días de su vida, y ni siquiera lo sabía aún. Había planeado un gran banquete para celebrar a su santo patrón y estaba completamente ebrio antes incluso del mediodía. Su amante Isabel Vorontsova estaba a su lado, y reían y bromeaban mientras la corte observaba con creciente incomodidad. Pedro no tenía idea de que a solo 40 kilómetros de distancia, su esposa acababa de declararse emperatriz y tenía el ejército de San Petersburgo bajo su mando. Cuando finalmente un mensajero llegó con las noticias, Pedro inicialmente pensó que era una broma, luego se confundió, y finalmente, cuando la realidad penetró en su mente embotada por el alcohol, entró en pánico total. La reacción de Pedro fue exactamente lo que Catalina había apostado: parálisis total. No podía creer que su esposa, aquella mujer a la que había despreciado y humillado durante años, realmente hubiera osado desafiarlo. Convocó a sus generales y exigió que marcharan inmediatamente para aplastar la rebelión. Pero sus generales intercambiaron miradas incómodas. Ninguno de ellos quería morir defendiendo a un emperador que despreciaban por una causa que sabían perdida. Uno por uno comenzaron a dar excusas, a señalar dificultades logísticas, a sugerir negociación en lugar de confrontación. Pedro miró alrededor y se dio cuenta de la terrible verdad. Estaba solo, 6 meses como emperador, y no tenía un solo aliado dispuesto a luchar por él. Su autodestrucción estaba completa. Mientras Pedro vacilaba en un pánico creciente, Catalina actuó con precisión quirúrgica.
En la tarde del 28 de junio, se dirigió al Palacio de Invierno, el símbolo máximo del poder imperial ruso. Cuando llegó, encontró las puertas abiertas y los guardias arrodillados. El palacio era suyo. Entró en los salones dorados que había visto tantas veces, como una visitante subordinada, una esposa descuidada, una gran duquesa sin poder real. Ahora, caminaba por ellos como emperatriz. Se sentó en el trono que había sido de Isabel, de Pedro el Grande, de toda la dinastía Románov. Y en aquel momento algo fundamental cambió en Catalina. Ya no estaba fingiendo o esperando. Era la emperatriz, y cualquiera que dudara de eso, sería destruido. La transformación de Catalina aquel día fue presenciada por docenas de cortesanos y registrada en memorias y cartas. La mujer que había sido vista como una figura trágica, una esposa descuidada, una madre separada de sus hijos, de repente se reveló como una líder nata, con una presencia de mando que rivalizaba con cualquier general. Comenzó a emitir órdenes con claridad y autoridad. Nombró un nuevo gabinete de ministros, todos elegidos por competencia y lealtad. Envió emisarios a todas las provincias del imperio, anunciando el cambio de poder. Y crucialmente, comenzó a escribir manifiestos explicando y justificando sus acciones, no solo para Rusia, sino para toda Europa, que observaba atónita. Si estás amando esta historia de coraje, estrategia y poder femenino, deja tu like ahora y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación es aún más intenso, y no querrás perderte ningún detalle de cómo Catalina consolidó su poder y se convirtió en una de las mayores gobernantes de la historia. Mientras Catalina consolidaba su control sobre San Petersburgo, Pedro finalmente tomó una decisión. Huiría a Kronstadt, la fortaleza naval en el Golfo de Finlandia, y desde allí organizaría una resistencia. Era un plan desesperado, pero era un plan. Embarcó en un pequeño barco con unos pocos leales y navegó a través de la noche hacia Kronstadt. Cuando llegó al amanecer, gritó a los guardias que abrieran las puertas para su emperador. La respuesta que recibió debió helarle la sangre. «No tenemos emperador, tenemos una emperatriz. ¡Viva Catalina II!». Hasta Kronstadt, la fortaleza que consideraba impenetrable, se había declarado por Catalina. Pedro estaba acabado, y lo sabía. Sin opciones, Pedro volvió a Oranienbaum y envió una carta patética a Catalina, implorando misericordia, ofreciendo abdicar pacíficamente si ella le permitía mantener a su amante, su violín, y regresar a su amada Alemania. La carta es uno de los documentos más humillantes de la historia imperial, un emperador reducido a suplicar como un niño. Catalina leyó la carta sin emoción aparente. Parte de ella, la parte que aún recordaba a la joven princesa que había amado a Poniatowski y soñado con romance, sintió pena, pero la emperatriz en la que se había convertido sabía que la piedad era un lujo peligroso. Pedro vivo era una amenaza permanente, un punto de reunión para cualquier futuro descontento. Aceptó su abdicación, pero no sus condiciones. El 29 de junio, solo un día después de que el golpe hubiera comenzado, Pedro III firmó su abdicación formal. Había sido emperador durante exactamente 186 días. Catalina ordenó que fuera llevado bajo custodia a Ropsha, una pequeña propiedad a algunos kilómetros de San Petersburgo, donde quedaría detenido para su propia protección. El guardia elegido para supervisarlo fue Alexei Orlov, el hermano más brutal e implacable de los Orlov. La elección no fue accidental. Catalina estaba enviando un mensaje no solo a Pedro, sino a cualquiera que pensara en desafiarla. Había ganado por completo, y no habría misericordia para aquellos que amenazaran su poder. Lo que ocurriría a continuación en Ropsha cambiaría a Catalina de golpista en algo mucho más sombrío. Una gobernante dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener el poder que había conquistado. Pedro III llegó a Ropsha el 29 de junio de 1762. Un hombre roto, el exemperador que había soñado con ser un gran general como su héroe Federico de Prusia, estaba ahora prisionero, custodiado por hombres que lo despreciaban. Alexei Orlov y sus soldados no hacían ningún esfuerzo por ocultar su desdén. Pedro fue instalado en habitaciones cómodas, pero era una prisión dorada. Tenía comida, vino y sus soldaditos de plomo. Era todo lo que le quedaba de su breve y desastroso reinado. Durante los primeros días, Pedro escribió cartas patéticas a Catalina
implorando verla, prometiendo no causar más problemas, pidiendo solo permiso para partir a Alemania. Catalina no respondió a ninguna de ellas. En San Petersburgo, Catalina enfrentaba un dilema imposible. Había conquistado el trono, pero su posición era técnicamente ilegal. Pedro era el zar legítimo por derecho de nacimiento. Ella era una usurpadora. No importaba cuán popular o necesario hubiera sido su golpe. Mientras Pedro viviera, representaba una amenaza existencial. Cualquier noble descontento, cualquier potencia extranjera hostil, cualquier conspirador futuro podría usar a Pedro como pretexto para desafiar a Catalina. Sus consejeros más cercanos lo dejaron claro. Algunos sugirieron exilio permanente, otros fueron más directos. Pedro necesitaba desaparecer. Catalina no dio órdenes explícitas, pero tampoco las necesitaba. Todos entendían lo que tenía que ocurrir. El 6 de julio de 1762, solo 8 días después de su abdicación, Pedro III murió en Ropsha. La noticia se anunció oficialmente como muerte por cólico hemorroidal, un término médico vago que podría significar cualquier cosa. El cuerpo fue rápidamente preparado y enterrado sin ceremonia pública significativa, pero los rumores explotaron inmediatamente. Alexei Orlov envió una carta a Catalina que sobrevive hasta hoy, una de las evidencias más incriminatorias de la historia rusa. En ella escribió: «Matushka, estoy listo para morir, pero yo mismo no sé cómo ocurrió la desgracia. Estamos perdidos si no tienes misericordia. Matushka, él ya no está entre nosotros». Pero nadie planeó esto. ¿Y cómo podríamos levantar nuestras manos contra nuestro soberano? Pero soberana, la desgracia ocurrió. La carta de Orlov es una confesión mal disimulada. La historia que emergió, a través de testigos y filtraciones posteriores, es brutal. Durante una cena el 6 de julio, Pedro bebió vino envenenado. Cuando el veneno no actuó lo suficientemente rápido, Alexei Orlov y otros guardias lo atacaron físicamente. Hubo una lucha. Pedro, a pesar de su debilidad general, luchó por su vida, pero estaba rodeado de soldados entrenados. Fue estrangulado, probablemente por las propias manos de Alexei Orlov. Su cuerpo mostraba signos obvios de violencia, razón por la cual el ataúd se mantuvo cerrado y el entierro fue apresurado. Pedro III, emperador de Rusia, había sido asesinado por orden implícita de su esposa. Catalina recibió la noticia públicamente con el choque y la tristeza apropiados. Usó luto negro y ordenó servicios memoriales. Pero no castigó a nadie. Alexei Orlov no solo no fue procesado, sino que fue generosamente recompensado con tierras y títulos. El mensaje era claro para cualquiera con ojos para ver. Pedro había sido eliminado con la aprobación de Catalina, y aquellos que hicieron el trabajo sucio serían protegidos y recompensados. Fue el primer acto verdaderamente implacable de Catalina como gobernante, y mancharía su reputación para siempre. Críticos la llamarían asesina, usurpadora, viuda negra. Pero ella había hecho el cálculo y decidido que el poder valía el precio moral. Era una decisión que la perseguiría, pero también la liberaría. Con Pedro muerto, no había más pretendiente al trono. Catalina estaba segura, o al menos tan segura como cualquier autocracia permitía. Con Pedro III muerto y enterrado, Catalina enfrentó la tarea monumental de transformar un golpe de Estado en un reinado legítimo. No tenía derecho de sangre al trono ruso. Era alemana de nacimiento. Había llegado a Rusia como una adolescente sin importancia y había tomado el poder a través de la fuerza militar. En la Europa del siglo XVIII, esas no eran credenciales impresionantes para una gobernante. Monarcas de toda Europa observaban con una mezcla de fascinación y horror, esperando que fallara, apostando cuánto tiempo tardaría en ser derrocada. Federico II de Prusia, el héroe de Pedro, la llamó la Catilina con faldas, comparándola con un conspirador romano famoso. Luis XV de Francia se negó a reconocerla oficialmente. Estaba aislada diplomáticamente y vulnerable, pero Catalina demostró ser mucho más que una golpista afortunada. Había estudiado el poder durante 18 años, observando a Isabel, leyendo incansablemente sobre historia y política, preparándose para un momento que medio sabía que llegaría. Su primera prioridad fue asegurar la lealtad absoluta de las instituciones que importaban: el ejército, la iglesia y la nobleza.
Para el ejército, fue generosa hasta la extravagancia. Aumentó salarios, distribuyó medallas y ascensos y, crucialmente, revirtió todas las reformas humillantes de Pedro. Los uniformes prusianos fueron quemados públicamente y los soldados volvieron a los uniformes rusos tradicionales. Visitó personalmente los cuarteles, memorizó nombres de oficiales y se esforzó en ser vista como una líder militar legítima. Para la Iglesia Ortodoxa, Catalina fue aún más estratégica. A pesar de haber nacido luterana, abrazó el cristianismo ortodoxo con una devoción que parecía genuina, o al menos era interpretada con perfección. Restauró propiedades de la iglesia que Pedro había confiscado, aumentó el financiamiento para monasterios y consultaba públicamente con líderes religiosos sobre cuestiones de Estado. Entendía que en Rusia, donde el zar era visto como representante de Dios en la tierra, la aprobación religiosa era esencial. El hecho de que hubiera orquestado el asesinato de su marido era convenientemente ignorado por la jerarquía de la iglesia, que prefería una emperatriz devota a un emperador que se había burlado de ellos. Para la nobleza, Catalina ofreció algo revolucionario, una asociación. A diferencia de Pedro el Grande, que había aterrorizado a la aristocracia, o Isabel, que había gobernado a través de favoritos caprichosos, Catalina prometió un gobierno estable, previsible y mutuamente beneficioso. Estableció consejos consultivos donde los nobles podían expresar opiniones. Garantizó y expandió sus derechos sobre sus tierras y siervos. Transformó la corte de San Petersburgo en el centro cultural más brillante de Europa, atrayendo artistas, filósofos y músicos. Ser noble ruso bajo Catalina no era solo seguro, era glamuroso. La lealtad que compró con esta estrategia sería la base de su largo reinado. Pero Catalina también enfrentó un desafío que ninguna cantidad de generosidad podía resolver. Su hijo Pablo. El chico había sido criado por la emperatriz Isabel y luego mantenido separado de Catalina por Pedro III. Ahora, con 8 años, Pablo era oficialmente el heredero del trono. Muchos en la corte argumentaban que Catalina debería gobernar solo como regente hasta que Pablo alcanzara la mayoría de edad. Pero Catalina tomó una decisión que definiría todo su reinado. Se declaró emperatriz por derecho propio, no regente. Pablo permanecería heredero, pero ella gobernaría hasta su muerte natural, no hasta la mayoría de edad de él. Fue una decisión audaz que alienó a algunos, pero también estableció su autoridad de forma inequívoca. No era una cuidadora temporal del trono, era la emperatriz, y eso lo cambiaba todo. En los primeros años de su reinado, Catalina embarcó en un proyecto ambicioso que sorprendió a toda Europa. Se posicionó como una monarca ilustrada, una filósofa reina que gobernaría a través de la razón, la justicia y el progreso. Inició una correspondencia con Voltaire, el filósofo francés más famoso de la época, que quedó encantado de tener a una emperatriz como discípula intelectual. Sus cartas estaban llenas de discusiones sobre filosofía, derechos naturales y el papel del gobierno ilustrado. Voltaire la elogió públicamente como la estrella del norte, la luz de la civilización brillando en lo que la Europa occidental consideraba la oscuridad bárbara de Rusia. Era exactamente la imagen que Catalina quería proyectar. También se carteó con Denis Diderot, el editor de la Enciclopédie, el proyecto que buscaba catalogar todo el conocimiento humano. Cuando Diderot enfrentó dificultades financieras, Catalina compró su biblioteca por una suma generosa, pero le permitió mantenerla y usarla hasta su muerte, pagándole además un salario como bibliotecario de su propia colección. El gesto fue brillante en su generosidad calculada. Catalina no estaba solo apoyando las artes, estaba comprando la lealtad y la propaganda de los mayores intelectuales de Europa. Y funcionó. Diderot visitó San Petersburgo y volvió a París contando maravillas sobre la emperatriz ilustrada del Este. Pero la ambición más audaz de Catalina fue la convocatoria de la Comisión Legislativa en 1767. Reunió a más de 500 delegados de todos los rincones del imperio, representando diferentes clases sociales, religiones y etnias, para discutir y proponer reformas legales. Catalina escribió personalmente la Instrucción, un documento de más de 600 artículos estableciendo principios de gobierno justo, influenciado fuertemente por Montesquieu y Beccaria.
Propuso igualdad ante la ley, abolición de la tortura, e incluso sugirió que la servidumbre era moralmente problemática. Era revolucionario, especialmente viniendo de una autocracia absoluta, pero la realidad pronto chocó con los ideales. Cuando la Comisión Legislativa comenzó a debatir seriamente la abolición de la servidumbre, la nobleza rusa reaccionó con horror unánime. La economía rusa entera se basaba en el trabajo servil. Liberar a los siervos significaría destruir la base de poder y riqueza de toda la clase dominante. Catalina, enfrentando una resistencia feroz de los mismos nobles cuya lealtad necesitaba para mantener el trono, retrocedió. La comisión fue disuelta en 1768 sin implementar reformas significativas. Catalina aprendió una lección dura. El idealismo ilustrado era maravilloso en cartas a Voltaire, pero gobernar un imperio real requería compromisos pragmáticos, a menudo desagradables. El fracaso de la comisión legislativa marcó un cambio en Catalina. No abandonó completamente sus ideales ilustrados, pero los subordinó a la necesidad práctica de mantener el poder. Continuaría carteándose con filósofos, coleccionando arte, patrocinando cultura y educación. Pero cuando surgían elecciones difíciles entre principios y poder, elegiría poder cada vez. Esta transformación de idealista ilustrada en pragmática implacable sería probada de la forma más brutal posible en 1773, cuando un cosaco llamado Yemelián Pugachov se declaró el verdadero Pedro III, milagrosamente sobreviviente, y lideró la mayor rebelión campesina de la historia rusa. La respuesta de Catalina a esa amenaza revelaría exactamente qué tipo de gobernante se había convertido. En 1773, 11 años después de que Catalina hubiera tomado el trono, un hombre apareció en las estepas del sur de Rusia, afirmando ser Pedro III, milagrosamente escapado del asesinato y regresando para reclamar su trono. Su nombre real era Yemelián Pugachov, un cosaco desertor con carisma natural y una comprensión instintiva de las frustraciones de las clases bajas rusas. Prometió abolir la servidumbre, eliminar impuestos, redistribuir tierras y castigar a los nobles que oprimían al pueblo. Para millones de siervos desesperados, campesinos empobrecidos y cosacos descontentos, Pugachov no era un impostor, era un mesías. La rebelión que inició se extendió como un incendio descontrolado. En cuestión de meses, Pugachov comandaba un ejército de decenas de miles. Capturaron fortalezas, masacraron guarniciones y ejecutaron públicamente a nobles y oficiales. La violencia era extrema y deliberada, una explosión de rabia acumulada por generaciones de opresión brutal. Siervos torturaban a sus antiguos señores con la misma crueldad que habían sufrido. Ciudades enteras fueron saqueadas. La rebelión se acercaba peligrosamente a Moscú, y por primera vez desde que había tomado el trono, Catalina enfrentó una amenaza existencial genuina. Si Pugachov ganaba, ella sería derrocada y probablemente ejecutada públicamente como usurpadora. La respuesta de Catalina fue implacable y metódica. Envió a sus mejores generales, incluyendo a Alexander Suvorov, que se convertiría en uno de los mayores comandantes militares de la historia rusa. Movilizó ejércitos enteros, desviando recursos incluso de guerras externas, y lanzó una campaña de propaganda, ridiculizando a Pugachov como un impostor grosero, un mentiroso analfabeto que engañaba a campesinos ignorantes. Ordenó que su historia se contara en cada iglesia, en cada plaza de mercado. Pedro III estaba muerto, y este pretendiente era un criminal que merecía solo la muerte más humillante. La guerra contra Pugachov duró más de un año y costó decenas de miles de vidas. Finalmente, en septiembre de 1774, Pugachov fue traicionado por sus propios oficiales, que lo entregaron a las autoridades a cambio de clemencia. Fue llevado a Moscú en una jaula de hierro, exhibido públicamente como un animal, y luego ejecutado de forma espectacularmente brutal en enero de 1775. Fue decapitado y descuartizado, sus partes exhibidas en diferentes partes de la ciudad como advertencia. Pero Catalina no se detuvo ahí. Ordenó una represión masiva. Miles de rebeldes fueron ejecutados, muchos empalados en estacas a lo largo de las carreteras como advertencia viva. Pueblos enteros sospechosos de apoyar a Pugachov fueron quemados.
La rebelión de Pugachov cambió a Catalina fundamentalmente. Cualquier idealismo ilustrado remanente fue quemado en la hoguera de la supervivencia. Se dio cuenta de que la servidumbre, por más moralmente repugnante que fuera, era lo que mantenía unido al imperio. Liberar a los siervos no llevaría a la utopía ilustrada que Voltaire imaginaba, sino al caos sangriento que acababa de suprimir. Así que hizo lo opuesto. En las décadas siguientes expandió y consolidó la servidumbre, haciéndola más abarcadora y más brutal. Millones de personas fueron reducidas a propiedad literal de sus señores. Era una traición a sus principios declarados, pero Catalina había decidido que los principios eran lujos que los gobernantes no podían permitirse. Gobernaría durante 21 años más después de Pugachov y nunca más hablaría seriamente de reforma social. Mientras Catalina consolidaba su poder político a través de la fuerza y el pragmatismo brutal, su vida personal continuaba siendo una fuente de escándalo y fascinación por toda Europa. Tras el golpe de Estado, Grigori Orlov había esperado convertirse en su marido, quizás incluso en coemperador. Al fin y al cabo, había arriesgado todo por ella. Había liderado el golpe militar y era padre de su hijo Alexei. Pero Catalina, ahora firmemente en control, tomó una decisión que definiría todas sus relaciones futuras. Nunca se casaría de nuevo. El matrimonio significaba compartir poder, y ella no compartiría poder con nadie. No importaba cuánto los amara. Orlov permaneció su favorito oficial durante casi una década, cubierto de honores, riquezas y títulos, pero la relación se enfrió gradualmente. Orlov era un soldado, no un intelectual, y Catalina estaba cada vez más involucrada en filosofía, arte y gobernanza compleja. Además, Orlov era notoriamente infiel, manteniendo amantes abiertamente, lo que hería el orgullo de Catalina. En 1772, lo reemplazó por un nuevo favorito, Alexander Vasilchikov, un joven oficial guapo pero intelectualmente limitado. Vasilchikov duró solo 2 años antes de ser reemplazado por aquel que se convertiría en el amor de la vida de Catalina, Grigori Potemkin. Potemkin era diferente de todos los amantes anteriores de Catalina. Era brillante, culto, ambicioso y crucialmente su igual intelectual. Había perdido un ojo en una pelea, lo que le daba una apariencia pirata que Catalina encontraba irresistible. La relación que se desarrolló entre ellos en 1774 fue intensa, apasionada y posiblemente incluyó un matrimonio secreto, aunque esto nunca se ha probado definitivamente. Las cartas entre Catalina y Potemkin sobreviven y son sorprendentemente íntimas y reveladoras. Ella lo llamaba mi marido, mi alma, mi tigre. Era la única persona con quien podía ser completamente honesta, vulnerable, incluso insegura. Pero incluso con Potemkin, Catalina mantuvo su independencia fundamental. Cuando la relación romántica se enfrió después de algunos años, la transformó en algo único. Potemkin se convirtió en su cogobernante no oficial, su consejero más confiable y, extrañamente, el selector de sus próximos favoritos. Catalina continuaría teniendo amantes, cada vez más jóvenes a medida que envejecía, pero Potemkin los aprobaba y a menudo los seleccionaba personalmente. Era un arreglo bizarre que escandalizaba a Europa, pero funcionaba para ellos. Potemkin permaneció la figura más poderosa de Rusia después de Catalina hasta su muerte en 1791. Los favoritos de Catalina se convirtieron en una institución del Estado ruso. Jóvenes ambiciosos competían por la atención de la emperatriz, sabiendo que convertirse en su amante significaba riqueza instantánea, poder político e influencia. Catalina era generosa con sus favoritos, distribuyendo palacios, siervos y fortunas, pero también era pragmática. Cuando un favorito se volvía inconveniente, problemático o simplemente aburrido, era suavemente removido, generosamente compensado y reemplazado. Era transaccional, pero Catalina nunca fingió lo contrario. Había aprendido que el amor romántico era peligroso para los gobernantes. Lo que practicaba era algo diferente, compañerismo mutuamente beneficioso, donde ambas partes entendían los términos. ¿Era calculador? Sí, pero también era honesto de una forma que muchos matrimonios reales no lo eran. Mientras su vida personal fascinaba a los chismosos de Europa, el verdadero legado de Catalina
se estaba construyendo a través de la conquista territorial en una escala que rivalizaba con los grandes emperadores de la historia. Trabajando en estrecha asociación con Potemkin, que era tanto amante como general brillante, Catalina expandió el imperio ruso en más de medio millón de kilómetros cuadrados, incorporando millones de nuevos súbditos. Su objetivo era grandioso: hacer de Rusia no solo una potencia europea, sino la potencia dominante, capaz de dictar términos a imperios más antiguos y establecidos. La primera gran conquista fue la Crimea y las tierras alrededor del Mar Negro. Por siglos, esas regiones habían sido controladas por el Imperio Otomano y el Janato de Crimea. Catalina lanzó dos guerras masivas contra los otomanos, en 1768, 1774 y 1787-1792. Las guerras fueron brutales, costando cientos de miles de vidas, pero fueron victorias aplastantes para Rusia. Por el Tratado de Kuchuk-Kainarka en 1774, Rusia ganó acceso al Mar Negro, control sobre la Crimea y el derecho a proteger a los cristianos ortodoxos en todo el Imperio Otomano. Era una expansión de poder sin precedentes. Potemkin fue el arquitecto de la colonización de esas nuevas tierras. Fundó ciudades, construyó puertos, estableció la flota del Mar Negro y trajo colonos de toda Europa para poblar las estepas vacías. Su conquista más famosa fue la anexión formal de la Crimea en 1783, que presentó a Catalina como un regalo personal. El viaje de Catalina para inspeccionar sus nuevas tierras en 1787 se convirtió en legendario. Potemkin supuestamente construyó aldeas Potemkin, fachadas falsas para impresionar a la emperatriz, aunque los historiadores modernos debaten cuánto de eso era propaganda y cuánto verdad. Independientemente, el mensaje era claro: Catalina había transformado a Rusia en un imperio que se extendía del Báltico al Mar Negro, pero la expansión más controvertida de Catalina fue la participación en las particiones de Polonia. Entre 1772 y 1795, Rusia, Prusia y Austria sistemáticamente dividieron y eventualmente eliminaron completamente a Polonia como nación independiente. Era imperialismo puro y duro, y Catalina no se disculpó por ello. Argumentaba que Polonia era caótica, mal gobernada y una amenaza a la estabilidad regional. Su examante, Stanislao Poniatowski, era ahora rey de Polonia, colocado allí con apoyo ruso, pero ni siquiera él pudo impedir el desmembramiento de su país. Para Catalina, era simplemente realpolitik. Las naciones fuertes dominan a las débiles. La moralidad era irrelevante. Hasta el final de su reinado, Catalina había transformado a Rusia en la mayor potencia territorial del mundo. El imperio se extendía por 3 continentes, de Polonia al Alaska. Había añadido poblaciones enteras, recursos inmensos y posición estratégica que haría de Rusia un jugador central en la política mundial durante los próximos 2 siglos. El costo en vidas, especialmente entre los pueblos conquistados, fue enorme. Pero para Catalina, que había empezado como una princesa alemana sin importancia, era la validación definitiva. No solo había sobrevivido, sino que había construido un legado que rivalizaba con Pedro el Grande, su predecesor más admirado. Era indiscutiblemente Catalina la Grande. En la década de 1790, Catalina estaba en los 60 años, una edad avanzada para la época, especialmente considerando el estrés de más de 3 décadas de gobierno autocrático. Físicamente, había cambiado dramáticamente de la joven princesa esbelta que había llegado a Rusia. Ahora era corpulenta, sufría problemas de circulación y tenía dificultad para caminar largas distancias. Pero mentalmente, permanecía afilada como siempre, trabajando largas horas, leyendo vorazmente y manteniendo correspondencia con figuras importantes por toda Europa. No tenía intención de desacelerar o, Dios no lo quiera, abdicar. Gobernaría hasta su último aliento. ¿Puedes creer esta historia? Una mujer extranjera que llega a Rusia sin nada y termina gobernando por 34 años, expandiendo el imperio y transformándolo en una potencia mundial. Si esto te voló la mente, dale like y comenta Catalina aquí abajo. Quiero ver cuántos llegaron hasta este punto de la historia. Pero el mundo estaba cambiando de formas que perturbaban profundamente a Catalina.
En 1789, la Revolución Francesa estalló, derrocando la monarquía y eventualmente ejecutando a Luis XVI y María Antonieta en la guillotina. Para Catalina, que había carteado con filósofos ilustrados y se había presentado como una monarca esclarecida, la revolución fue un choque existencial. Se dio cuenta de que las ideas con las que había jugado a apoyar, ideas sobre derechos naturales, igualdad y limitaciones al poder real, habían llevado al caos sangriento y a la destrucción del orden social. Se volvió fuertemente en contra de todo asociado al iluminismo radical, prohibiendo obras de autores franceses y reprimiendo cualquier sospecha de sentimiento revolucionario en Rusia. Su relación con su hijo Pablo, que ahora tenía más de 40 años y aún esperando heredar el trono, deterioró a hostilidad mutua mal disimulada. Pablo culpaba a Catalina por la muerte de su padre, sospechaba, correctamente, que ella había orquestado o al menos permitido el asesinato, y resentía profundamente haber sido mantenido alejado del poder durante décadas. Catalina, por su parte, veía a Pablo como inestable, peligrosamente impresionable e inadecuado para gobernar. Consideró seriamente desheredarlo en favor de su nieto Alejandro, a quien había criado personalmente y veía como mucho más adecuado. Pero nunca tomó esa decisión final, quizás porque reconocía que provocaría una crisis de sucesión que podría destruir todo lo que había construido. En 1791, Catalina sufrió un golpe devastador personal. Grigori Potemkin murió durante un viaje militar. Tenía solo 52 años, pero se había agotado en el servicio del imperio. Para Catalina, que había perdido muchas cosas en su vida, la muerte de Potemkin fue posiblemente la más difícil. Había sido su verdadero compañero, la única persona que entendía completamente su mente y ambiciones. Quedó inconsolable durante semanas, algo que nunca había demostrado públicamente antes. Sin Potemkin, los últimos años de Catalina fueron más solitarios, rodeada de favoritos cada vez más jóvenes que sabía que estaban allí por sus regalos, no por amor genuino. Pero incluso en sus años finales, Catalina continuó gobernando con energía notable, continuó expandiendo el imperio, continuó patrocinando artes y educación, continuó la correspondencia con figuras importantes. Estaba determinada a ser recordada no solo como la mujer que tomó el trono a través de un golpe, sino como una de las grandes gobernantes de la historia, comparable a Isabel I de Inglaterra o Luis XIV de Francia. Estaba conscientemente construyendo su legado, encargando historias oficiales, preservando su correspondencia y asegurando que su versión de los eventos fuera la que sobreviviera. Y en gran parte tuvo éxito. A pesar de las controversias, a pesar de los escándalos, a pesar del asesinato de su marido, Catalina sería recordada como la Grande. En la mañana del 16 de noviembre de 1796, Catalina se despertó como siempre, planeando otro día de trabajo intenso. Tenía 67 años, pero no mostraba signos de querer desacelerar. Tras el desayuno se retiró a su gabinete privado. Horas después, cuando una sirvienta fue a comprobar, encontró a la emperatriz caída en el suelo, inconsciente. Catalina había sufrido un derrame masivo, fue llevada a su cama, donde permaneció inconsciente durante más de 12 horas, rodeada de médicos impotentes y cortesanos en pánico. En la noche del 17 de noviembre de 1796, sin recuperar la conciencia, Catalina II, emperatriz de todas las Rusias, murió. Su reinado de 34 años había terminado. Pablo, el hijo al que había mantenido alejado del poder durante décadas, asumió inmediatamente el trono como Pablo I. Una de sus primeras acciones fue exhumar el cuerpo de su padre, Pedro III, que había sido enterrado sin ceremonia 34 años antes. Pablo obligó a los hombres que habían participado en el golpe, ahora viejos y frágiles, a llevar el ataúd de Pedro en un funeral de estado elaborado. Fue una humillación pública deliberada y una denuncia implícita de su madre. Pablo luego enterró a Pedro y Catalina lado a lado en la catedral de Pedro y Pablo, obligándolos a pasar la eternidad juntos, a pesar de haber sido enemigos mortales en vida. Era venganza póstuma, pero también revelaba la complejidad torturada de su relación familiar. El legado de Catalina es imposible de resumir, simplemente
porque era una figura de contradicciones extraordinarias. Era una defensora declarada del iluminismo que expandió y consolidó la servidumbre, una de las formas más brutales de esclavitud. Se carteaba con Voltaire sobre derechos humanos mientras ordenaba masacres de rebeldes. Promovía la educación y la cultura mientras gobernaba como una autocracia absoluta. Hablaba sobre justicia y ley mientras orquestaba el asesinato de su marido. Estas contradicciones no son fallos en su historia, son características. Catalina era fundamentalmente una pragmática que usaba la ideología cuando convenía y la descartaba cuando no lo hacía. Pero es innegable que transformó Rusia de forma fundamental. Expandió el imperio en una escala que solo sería superada en el siglo XIX. Modernizó la administración, reformó la educación, fundó instituciones culturales que aún existen hoy. Hizo de San Petersburgo uno de los centros culturales de Europa, rivalizado solo por París y Londres. Estableció a Rusia como una gran potencia que no podía ser ignorada o intimidada. Cuando asumió el trono en 1762, Rusia era vista como una periferia bárbara de Europa. Cuando murió en 1796, Rusia era una de las naciones más poderosas del mundo. Su historia personal, de una princesa alemana sin importancia, que se convirtió en una de las gobernantes más poderosas de la historia, continúa fascinando más de 2 siglos después. Probó que el género no era destino, que la inteligencia y la voluntad podían superar las circunstancias más desfavorables. Usó todo lo que tenía, incluyendo su sexualidad, sus relaciones y su mente brillante, para no solo sobrevivir, sino prosperar en un mundo hecho por y para hombres. Fue llamada de muchas cosas: usurpadora, asesina, ninfómana, tirana, pero también fue llamada la Grande, un título que solo un puñado de gobernantes en la historia mundial merecieron, y al final es así como se la recuerda, no como la mujer que tomó el trono a través de un golpe, sino como Catalina la Grande, una de las figuras más extraordinarias que han vivido. Hemos llegado al final de esta historia increíble. Si has llegado hasta aquí, eres un verdadero amante de la historia y te lo agradezco de corazón. Ahora necesito tu ayuda para decidir el próximo vídeo. Escribe en los comentarios qué historia quieres que investigue. 1. María Antonieta, la reina que perdió la cabeza. 2. Isabel I de Inglaterra, la reina virgen que derrotó armadas. 3. Cleopatra, el romance que cambió Roma. 4. Juana la Loca, amor, locura y traición en España. 5. O sugiere tu propia historia de realeza. El comentario con más likes decidirá el próximo vídeo. Tú tienes el poder. No olvides darle like a este vídeo, suscribirte si aún no lo has hecho, compartir con alguien que ame la historia, comentar tu voto para el próximo vídeo. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia de poder, amor y traición. Hasta la próxima.